Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Comunicación. ¿Qué es la comunicación? Según Cebadúa y García Palacios en el 2012, comunicar es compartir. Es un proceso en el cual dos o más personas interactúan entre sí en una situación determinada con la finalidad de intercambiar mensajes. Es aquello que permite el intercambio de información en una situación determinada. En un proceso de comunicación se deben identificar los siguientes componentes. Emisor, aquel que posee la información en primera instancia y que es capaz de enviarla a través de un canal de comunicaciones convertida en mensaje. Mensaje es la forma en la que se estructura esa información para poder viajar a través del canal de comunicaciones. Y receptor es aquel que recibe la información, la puede interpretar para su uso. En una comunicación simple, solo el emisor puede mandar información y solo el receptor puede recibir información. La comunicación entonces se comprende como el proceso poético, es la disposición funcional para las relaciones en los eventos fenoménicos. Entendiendo por poiesis a todo proceso creativo en forma de conocimiento o en forma lúdica. Recordemos que la idea y el ideal disponen funcionalmente una relación adjetiva. Sin embargo, hay que acordarnos de lo siguiente. La idea nace como un proceso creativo dentro del pensamiento del ser humano. Y si yo trato de externar una idea, estoy generando un proceso de comunicación como emisor. Por tanto, es poética esa acción. Dependiendo de las clases de signos que se empleen, se diferencia la comunicación no verbal, la comunicación verbal y la comunicación escrita. Ejemplo, si yo pongo la mano así, estoy dando a entender de que estoy de acuerdo en algo, de que me parece bueno algo. Sin embargo, no es por lo que yo estoy diciendo, sino por el símbolo que representa esta forma de comunicación no verbal. La comunicación verbal obviamente es lo que estoy generando yo a través de mis cuerdas vocales como un lenguaje. Y la comunicación escrita es aquello que podemos plasmar en algún documento, texto o en la actualidad en un documento digital que yo puedo leer. Si yo escribo algo, entonces alguien lo puede leer. Entonces la comunicación escrita es aquella que se puede leer. Teoría de la comunicación. La comunicación en general toma lugar en tres categorías de sujetos principales. Los seres humanos, a través del lenguaje, incluso lenguaje hablado o lenguaje escrito. Los organismos vivos, como es la biosemiótica, y que es la forma en que los animales, por ejemplo, se comunican entre ellos sin utilizar un lenguaje como tal. Utilizan un lenguaje corporal, no un lenguaje hablado, no un lenguaje escrito.
señas, formas, signos, acercamientos, comportamientos. Y los dispositivos de comunicación habilitados, como son las computadoras, los celulares, las tablets, y que no es otra cosa más que la cibernética aplicada al proceso de las comunicaciones. En un sentido general, la comunicación es la unión, el contacto con otros seres, y se puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un punto a otro. Su propósito u objetivo se puede denominar bajo la acción de informar. Genera acciones, crea un entendimiento y transmite cierta idea. Los comunicadores tienen como función entregar información verídica y confirmada, y ojo, por más de 3 fuentes. No podemos confiarnos a una sola fuente porque esa fuente puede estar equivocada. Se busca que al menos se tengan 3 fuentes básicas de información para poder determinar que esa información es confiable. Es la acción que consiste de intercambiar información entre 2 o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la parte, vamos a decir, poética de la comunicación, la comunicación del mensaje, la transmisión de este mensaje, la transmisión de la información, la codificación del mensaje, esto es, cómo organizo esa información para que pueda ser transmitida. La transmisión como tal de la señal, o sea, ¿cómo puedo hacer esta composición del mensaje, esta codificación del mensaje? ¿Cómo la puedo enviar a través de un canal de comunicación, como si fuera una señal de transmisión? La recepción de la señal, la decodificación de dicha señal del mensaje, y finalmente la interpretación del mensaje por parte del receptor. ¿Qué es comunicación entonces? Comunicación es la acción o efecto de comunicarse, unión que se establece entre ciertas entidades. Comunicar es informar, es un traspaso de información entre entidades interactuantes. ¿Cuál es el modelo básico de la comunicación? Pues el modelo básico de la comunicación se basa en un emisor, también conocido como nodo emisor, un canal que recibe el mensaje que va a ser transmitido del emisor al receptor. También podemos encontrarnos que ese canal está afectado por algo que se conoce como ruido y que vamos a analizar un poquito más adelante. Y un receptor que también es conocido como nodo receptor. ¿Qué es entonces el emisor? Corresponde a la fuente de la información que emite el mensaje y puede ser una persona o un medio de comunicación. Constituye la fuente u origen de la información que se pretende enviar a través del canal de comunicaciones. El concepto de la comunicación, de la teoría de la comunicación y del proceso de comunicación que emite o envía el mensaje o la información a través de ese canal de comunicaciones hasta el receptor. El emisor entonces, en sentido más estricto, el emisor es aquella fuente que genera el mensaje de interés o que reproduce una base de datos de la manera más fiel posible, sea en el espacio o en el tiempo. La fuente puede ser el mismo actor de los eventos o sus testigos. Una agencia, ¿sí?, que se encarga
de reunir noticias se le llama fuente, así como cualquier base de datos que se considera fiable y creíble. Canal. ¿Qué es el canal de comunicaciones? Es el medio por el cual se transmiten las señales que portan la información o el mensaje que pretenden intercambiar emisor y receptor. El canal de comunicación más frecuente es la atmósfera a través del cual se puede transmitir la voz. Ahora, si analizamos el ruido y su medición, entonces debemos entender que la forma de medición del ruido corresponde a una medición matemática que está representada por un logaritmo decimal, un logaritmo de base 10, de la relación entre la intensidad del sonido que se da o que se ha de medir y la del otro sonido conocido que se toma como referencia. El aumento del nivel sonoro para ser oído y para bloquear el paisaje sonoro ruidoso. El nivel de ruido del paisaje sonoro aumenta entre 0.5 y 1 decibel por año. Tenemos que tener cuidado con este concepto porque vamos a entender, ahorita vamos a explicar qué es el decibelio. El nombre decibelio deriva de la palabra Bell, de lo que es el apellido de Alexander Graham Bell, e indica la décima parte del Bell. La unidad de medida para describir o comparar la intensidad de la señal acústica o eléctrica, ese es el Bell. Como esta unidad resulta demasiado grande, entonces se ha establecido como norma el uso de la décima parte de ese Bell. Por eso el nombre de decibel o decibelio. Decibel es la medida de sonoridad o sensación sonora que es igual a la décima parte de un Bell. Aquí tenemos una tabla en la que se muestran algunas intensidades de sonido para que más o menos podamos comprender esa capacidad o esa sensación de sonido. Por ejemplo, el umbral de audición lo vamos a tomar como 0. O sea, es cuando empezamos a detectar ruido o a detectar sonido, para no hablar de ruido. 10 decibelios sería la respiración tranquila de una persona. 20 decibelios es el murmullo que se escucha en una biblioteca. 40 decibelios es el nivel que se escucha de sonido durante una conversación entre dos o más personas, ¿sí? Cercanas obviamente, no a gritos. 50 a 60 decibelios es la aglomeración de gente, ¿sí? Por ejemplo, un lavavajillas antiguo que hacen bastante ruido, son 50 a 60 decibelios. El uso de una aspiradora, que es un ruido o un sonido incluso molesto, son 70 decibelios. El paso de un tren, ¿sí? Son 80 decibelios. ¿Sí? Incluso cuando va a pasar un tren, normalmente oímos un silbato que anuncia el paso y bueno, eso nos saca un poquito, es fuerte. Una perforadora eléctrica, estas perforadoras que vibran, son 100 decibelios. Un concierto como de acto cívico son 110 decibelios. En un concierto pues hay gritos, hay escándalo, son 110 decibelios. Y si ustedes recuerdan, cuando salimos de un concierto de pronto hasta nos zumban los oídos por ese sonido que nos molesta, nos lastima un poco. El motor de un avión en marcha o la pirotecnia tienen un valor de 120 decibelios. El despegue de un avión, o sea, cuando las turbinas están trabajando a máxima potencia, tienen un sonido de 130 decibelios. El umbral del dolor, sí, del ser humano, cuando el sonido empieza a causar dolor, molestia, incluso parecido a lo que es el coche Fórmula 1 cuando pasa
zoom, pero cuando el sonido es constante, ¿sí? Son 140 decibelios y puede provocar dolor. El récord Guinness de ruido en un estadio, o sea, donde hicieron el máximo ruido, mucha gente, estamos hablando de 50, 60, 100 mil personas, son 142.2 decibelios, es el récord Guinness, es el máximo ruido, obviamente provocado por las personas. La explosión del volcán Krakatoa a 160 kilómetros de distancia o el despegue de un cohete son sonidos similares y que llevan alrededor de los 180 decibelios. Ojo, la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki generaron un sonido que llegó a los 200 decibelios. Entonces, ¿qué es el ruido? El ruido es un sonido no deseado y molesto. Es aquel producido por la mezcla de ondas sonoras de distintas frecuencias y distintas amplitudes. Es la sensación auditiva inarticulada, generalmente desagradable. En el ambiente se define como todo lo molesto para el oído. Desde ese punto de vista, la más excelsa, la más fabulosa música puede ser calificada como ruido por aquella persona que en cierto momento no desea oírla. Imaginen que ustedes están intentando escuchar el corazón del bebé en el vientre de su madre y a un lado les ponen un reproductor de música clásica, la melodía más bonita que quieran escuchar. Bueno, lo que van a estar escuchando va a ser la melodía y realmente no van a poder apreciar el corazón, el latido del corazón del bebé. Eso se convierte, entonces esa música tan especial, tan excelsa, se convierte en ruido en este momento. Receptor. En teoría la comunicación es el agente, es este receptor, el que recibe el mensaje por medio de una señal o código emitido por el emisor, que es el transmisor o el enunciante. Es el destinatario que recibe la información, lo que le envió el emisor. Realiza un proceso exactamente inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos utilizados por el emisor, decodifica el mensaje, ¿sí? Y que recibe del emisor para que lo pueda utilizar. El emisor y el receptor deben utilizar el mismo código para que la comunicación sea efectiva, esto es, utilizan el mismo canal de comunicación y de hecho los mismos signos y las mismas formas de envío para que pueda ser efectivo la emisión y la recepción entre el emisor y el receptor. El proceso de recepción que se lleva a cabo es el inverso al del emisor. Esto es, procesando e interpretando los signos, ¿sí?, elegidos por el emisor. Es decir, realiza la decodificación del mensaje. El receptor capta la información ya enviada por el emisor. Este receptor trata de comprender el mensaje y probablemente mandar uno nuevo. Bien, esta es la teoría general de la comunicación. Espero sea de utilidad. Bien, les pido de favor que si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia Tics para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, Hi-Fi, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas
redes sociales, se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.